Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea con ustedes. Bien, estamos en la meditación del Perec 5 y estamos retomando el Pasuk 8 a los de Italia. Mas Dios muestra su amor más íntimo hacia nosotros, en que siendo culpables, Mashiach murió representándonos. Pues mucho más, habiendo sido declarados justos mediante su alma, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado, mucho más estando ahora en paz con él tendremos por su vida una parte en el mundo por venir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, por el cual disfrutamos ahora de su unión íntima. Bueno, pues una de las situaciones que Rab Saúl está expresando aquí es el aspecto del resultado de la manifestación del amor de Dios a través de Mashiach Yeshua. Es decir, como dice acá, mas Dios muestra su amor más íntimo hacia nosotros, en que siendo culpables, Mashiach murió por nosotros. ¿Esto qué implica? Esto implica que aún a pesar de ser culpables, el Eterno, como dice nuestros libros, Dios no quiere la muerte del impío, sino de que se arrepienta. Y la actitud del corazón de Dios, incluso en las virtudes que se expresan a través de las sefirot extraordinarias del Eterno, y que nos muestran su gesed, que nos muestran su misericordia, que nos muestran su bondad, que nos muestran su amor, es todo esto una realidad en la vida de nosotros, y especialmente que aún siendo lo que éramos, Dios nos ha perdonado y nos ha dado una libertad extraordinaria en nuestra vida. De tal manera que si nosotros vivíamos en un conflicto por causa de violar los mandamientos del Eterno y no importarnos, Dios ahora, siendo que Él alumbró nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y que nosotros expresamos nuestra teshuvá, nuestro arrepentimiento al Eterno, quien es bendito, confesando nuestros pecados y viviendo y buscando el camino de vuelta a casa, Él nos ha otorgado la paz de Él. Es decir, que cuando nosotros decidimos dejar los caminos de la impiedad, de la iniquidad, Él nos abrazó, nos cobijó y nos levantó y nos ha fortalecido grandemente, y ahora nos lleva en camino a casa a través de su Torah, desde luego, y esto es algo que produce en nuestras vidas la paz de Dios. Es decir, es la consecuencia del arrepentimiento del hombre, la consecuencia de bien entender y comprender la voluntad del Eterno, es el caminar con Dios y dejar la rebelión y la rebeldía y dejar de ser enemigos de Dios para convertirse en hombres y mujeres que aman de una manera entrañable al que los creó. Y de esta manera, Rab Saúl diría, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado, mucho más estando ahora en paz con Él tendremos por su vida una parte en el mundo por venir. Y entonces, no solamente que hemos obtenido la paz de Dios, no solamente eso, sino que medió la muerte de su amado Yeshua y procuró a través de esta muerte darnos precisamente esta bendición tan grande como es la paz con Él. Y número 2, especialmente que nosotros tengamos una parte en el mundo por venir. Y entonces nos dice que
algo que se obtiene a través y en medio de todo esto es la vida, porque recordemos que la muerte es la condición en que se encuentra el hombre separados de Dios y transgrediendo los mandamientos del Eterno. Pero cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre pide perdón al Eterno y confiesa sus pecados, entonces, y solamente entonces, entra en acción el mérito de su amado, que es Yeshua, para favorecernos y darnos esa paz con Dios, pero también la vida y la entrada al mundo por venir. Porque estando muertos, ahora tenemos vida. Porque estando muertos, ahora tenemos una relación de vida con Hashem. Y con respecto a la promesa, el Eterno, teniendo vida, entonces podemos tener el acceso al mundo venidero. Es algo interesante porque, pues al final del día, nadie puede entrar al mundo venidero si no tiene vida. Nadie puede entrar al mundo venidero si no tiene vida. Y por eso es importante la resurrección. La resurrección es el resultado de las bendiciones extraordinarias que el Eterno proveyó a través del Mashiach. Y ciertamente Él fue el primogénito de entre los muertos para que abriera el camino y pudiéramos tener una relación de vida con el Eterno. Y no solamente eso, sino que también adquiriéramos y tuviéramos precisamente el acceso al mundo venidero. Y por eso es importantísimo el evento de nuestro Santo Maestro, y no lo podemos tener o disminuir, sino todo lo contrario, tenemos que valorarlo y entenderlo y mirarlo y atesorarlo en nuestro corazón, porque ciertamente todo aquello que hizo nuestro Santo Maestro tuvo repercusiones extraordinarias para nuestra vida, y por lo tanto todos y cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de las grandes bendiciones que hemos recibido por el mérito, por la vida y por la muerte y por la resurrección de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios. Dice Rab Shaul, nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por el cual disfrutamos ahora de una unión íntima. Es decir, algo que no teníamos, ahora lo tenemos. Algo que no poseíamos, ahora lo poseemos. ¿Qué? Una unión extraordinaria con el Eterno, quien es bendito. Cosa que no podíamos tener. Estábamos incapacitados, no había forma. Ni siquiera nuestro pueblo, aún cuando se recibieron los preceptos, los mandamientos y acerca de los korbanot, que no podían cubrir todas aquellas transgresiones, especialmente las más graves, las de Kareb, de extinción del alma, no solamente de este mundo, sino del mundo venidero. No había un recurso para poder solucionar este problema, y por eso este gran problema de la transgresión de los pecados de muerte había quedado pendiente, y precisamente ahora entendemos que en su gran bondad y misericordia el Eterno proveyó a través de Mashiach Yeshua, proveyó la vida, y aún a pesar de la condición en que se encontraba. Y por eso ahora, dado que no se tenía, el Eterno, quien es bendito, provee y nos da de la vida para que nosotros podamos experimentar la unión con el Hakadosh Baruj Hu. Y por lo tanto, mis amados, nosotros tenemos que tener en mente este gran privilegio que nosotros tenemos ahora de estar unidos a Él, y consecuentemente, como hemos aprendido, tener y buscar con todo nuestro corazón la pureza y la santidad de nuestra vida. La pureza, el mantenernos en las condiciones adecuadas para mantener la relación con el Eterno, y la santidad, es decir, lo que nos aparta, guardando los mandamientos que nos apartan de la iniquidad, de la maldad, del pecado, y buscamos sobre todas las cosas agradar al Eterno y mantener una condición de vida en nosotros, ya que el pecado causa muerte, pero
ciertamente el arrepentimiento, ciertamente la provisión de la redención del Eterno ha causado en nosotros un cambio de vida y especialmente la vida misma. Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que pensar. Es un gran regalo que el Eterno nos ha dado, es un regalo extraordinario de vida. Y tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que entender que el Eterno, quien es bendito, es quien nos ha dado la vida, nos ha dado la fortaleza, y ahora tenemos la responsabilidad de vivir acorde a ese llamado que hoy Él nos ha hecho. Y por eso las palabras de nuestro Dios: sed santos, porque yo soy santo. Y este es de alguna manera lo que Rab Shaul estaba tratando de enseñar a los de Italia. Ellos vivían y habían vivido en la ignorancia y transgrediendo el gran mandamiento y mayor mandamiento de todos, que Dios es uno. Y ahora habían sido llamados a reconocer y conocer que solamente había un solo Dios, y a volverse de su iniquidad y su maldad. Y eso era importante, que ellos supieran del amor que el Eterno tenía por ellos y que ha tenido por nosotros, y por consecuencia nosotros debemos tener una gratitud inmensa al Eterno. Y eso no se demuestra solamente con palabras, sino con hechos. Y la mejor manera de demostrar al Eterno que estimamos de una manera importante su cariño, su amor para con nosotros, es viviendo, obedeciendo y sujetándonos a Él, el único Dios verdadero, porque al final del día Él ha hecho lo mejor de lo mejor por nosotros, lo que nadie podría hacer, ni nadie puede hacer. Hoy lo tenemos por el amor de Dios manifestado a través de Mashiach Yeshua. Que tengas un magnífico día y que medites en ello. Shalom, shalom.